¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y como cada viernes estamos aquí en clave familia, nos ponemos en modo familia para hablar de cómo edificarla, para hablar de cómo protegerla, para hablar también de las problemáticas y dar algunos tips a los padres de familia y también pues cómo educar a los hijos, etcétera, ¿no? Muchos programas que hemos tenido también con parejas que dan testimonio, así que hoy día, bueno, toca un invitado especial. Así que voy a pasar a presentarlo. Él se llama Alberto Pacheco Picó, es padre de familia, casado, tiene tres hijos, es católico, licenciado en Administración por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también tiene un MBA de la Universidad de Piura, 24 años de experiencia en el mundo corporativo, regional y global, dirigiendo equipos de alto rendimiento para proyectos y actualmente es cofundador de la empresa Architect. Bueno, ¿cómo estás, Alberto? Un gusto que estés aquí en Clave Familia. Bien, Daniel, muchas gracias. El gusto es mío para compartir con ustedes. Claro que sí. Bueno, les cuento, amigos, que a Alberto lo he conocido hace poco más de un mes, es decir, sí, poco más de un mes en el Rosario de Hombres. Ahí lo conocí a mi estimado Alberto. Hemos tenido dos largas conversaciones ahí y bueno, yo no creo en las coincidencias, sino creo en las diosidencias, ¿no? Que por algo uno conoce a las personas y a las personas de bien que están en el camino. Y bueno, eh, Alberto es una persona pues que tiene bastante preparación y tiene una óptica también con la cual pues congeniamos en el sentido de lo que esperamos también para nuestro Perú y pues entre conversación y conversación salieron pues algunos tips y algún diagnóstico que él también ha identificado a lo largo de los años porque ha estudiado mucho el tema. Así que por eso lo he invitado a Enclave Familia. Así que eh, quisiera, Alberto, que de alguna manera hoy día pues nos abras tu corazón. Este es un programa espontáneo, no necesariamente pues tenemos que ser políticamente correctos, tenemos libertad de expresión por si acaso aquí en Canal B y a través de las redes amigas, Provida. Así que bueno, ya eres una persona que tienes tres hijos, eres casado, así que eh, algo de experiencia tienes en la familia y quiero empezar justamente con eso. ¿Cuántos años de casado tienes? Ya vamos 12 años de casados, ¿no? Tres hijos. Mi hija mayor tiene 11 años, el segundo, que es hombrecito, tiene 8 y el último tiene 6. Entonces están en unas edades difíciles, la primera entrando a la adolescencia, ¿no? Y los más chiquitos todavía en la parte inquieta, ¿no? Claro, pero ya algunos, bueno, los mayorcitos ya están en el colegio, ¿no? Sí, Y claro, todos están en el ya colegio, están en ¿no? el Todos colegio están y en el ahí, colegio, sí, sí. y de alguna manera, ya con tu hija mayor, de alguna manera ya tienes, digamos, contacto con otros padres de familia, pues, ¿no? Así es, Entonces, correcto. de alguna forma, podrías haber hecho un diagnóstico de la problemática que hay entre los padres de familia. ¿Qué me podrías decir si yo te hago una pregunta así a quemarropa, como se diría? ¿Qué diagnóstico harías en estos años a partir de la experiencia con otros padres de familia, tanto en los espacios en los que te mueves, empresariales, y también en el colegio, ¿no? Entonces, con los padres, con tus colegas padres de familia. Mira, lo primero que te llama la atención es que hay muchos padres con mucho desconocimiento sobre el rol de padres, sobre lo que tienen que hacer en una familia, ¿no? Hay falta de información de los padres, de buena cantidad de padres, ¿no? Se ve un poco de despreocupación sobre el rol de padre, de cómo ejercer la autoridad dentro de una familia. Una familia es una organización, una de las más antiguas que existe en la humanidad, la más exitosa, ¿sí? La de mayor éxito para generar personas de bien a la sociedad, y la responsabilidad es muy alta, ¿no? Uno para afrontar la responsabilidad de criar, educar y preparar personas para que puedan enfrentar la vida hacia adelante, lo mínimo que hay que hacer es prepararse, estudiar, profundizar, leer varios autores, aconsejarse por algunas personas que hayan recorrido el camino, qué lecturas puedes tomar, qué puedes revisar, y tú te das cuenta que son pocos los padres que hacen como se dice la tarea, ¿no? O Ya, sea, pero ahí hacen la tarea de perdóname revisar. que te interrumpa, pero es un poco,
entro en disyuntiva, entro en una especie de pregunta, de gran pregunta, porque digo, si el espacio en el que tú te mueves son personas y el colegio en el que estudian tus hijos son personas, pues casi todos profesionales, me refiero a los papás. ¿Por qué tendría que haber, digamos, ese déficit? Si más bien uno podría pensar o podría intuir o decir, bueno, pero estas personas preparadas, si ellos que son preparados no tienen eso que estás diagnosticando, ¿cómo será pues la gente que no ha tenido la posibilidad de tener una profesión? Porque el estilo de vida, por un lado, que se lleva, la presión laboral que se tiene, la presión es de trabajar muchas veces viajando de un país a otro, en vuelos internacionales, en Zooms, trabajando con diferentes usos horarios. Hay gente, por ejemplo, que trabaja acá en Perú, pero coordina cosas con la India, por ejemplo, y tienen en la vida internacionales trabajos de madrugada muchas veces, viajar permanentemente, se pierden muchas actividades, entonces estos padres están saturados y agobiados por el ritmo de vida laboral que afecta a la familia, ¿no? Fuertemente la afecta, ¿no? Y los hijos finalmente vienen siendo resultado de esa ausencia de los padres, si bien pueden estar físicamente en la casa, están ausentes en cuanto a lo que tienen que transmitirle a los hijos, ¿no? Lo que son los valores, los principios, los límites, por ejemplo, respeto, por ejemplo, ¿no? Que no se ve. Entonces piensan que el colegio les va a dar ese tipo de formación y lo que el colegio da es instrucción. El colegio da instrucción, te enseña obviamente matemáticas, te enseña geografía, te puede enseñar historia, pero la educación como tal viene de los padres y los padres la han recibido de sus abuelos, sus padres a su vez, ¿no? Entonces, eso es un tema que transmite de generación en generación y hay un traslado que tiene que ir mejorando en cada generación. Lo que tú recibiste como de tus padres, más tu aporte, lo transmites a tus hijos y así es una cadena positiva. Pero lo que ves es que estas personas no tienen el tiempo por el estrés laboral que existe hoy en día de sentarse un momento y bueno, voy a hacer esta revisión de libros, quiero revisar esos textos, quiero enfrentar cómo es los primeros meses, por ejemplo, de un bebé, quiero saber qué puedo hacer para estimularlo correctamente. Entonces, no hay ese tiempo, no le dedican ese tiempo. Entonces no Entonces, hay maldad de por medio, no no, hay mala no, no, no. intención, sino hay, digamos, el ritmo acelerado de lo que exige probablemente el mundo de hoy, el siglo Mm, XXI, digamos, es correcto. tan acelerado y uno para cuidar el trabajo y cuidar también, pues, digamos, llevar el pan, entonces tiene que Mm, adecuarse, pues, a las reglas y al ritmo que te impone el trabajo, ¿no? Entonces, correcto. hay una explicación, digamos, ahí, pero salta otra pregunta, ¿no? Es decir, la otra pregunta que salta es, para cualquiera de las profesiones de las que estamos hablando, eh, nadie les dieron o a nadie ascendieron si no probaron una experiencia, digamos, una experiencia comprobada, ¿no? Es decir, a nadie le dan un trabajo, ninguna asignación profesional si es que tú no pasaste una capacitación. Y aquí lo que tú me estás contando es como que todos hemos llegado a ser padres y no nos capacitaron para eso, sino que tenemos o que imitar lo que nos vinieron enseñando de generación en generación o educamos en la completa ignorancia. ¿Qué podrías decirme frente a esto que estoy aseverando? Mira, eso es muy cierto. Hay mucha prueba y error en los padres, lo cual me parece a mí fatal. Porque si uno es metódico, si uno es sistemático en sus lecturas, y coge buenos libros, buenos autores, uno puede ganar mucho tiempo, mucho conocimiento para saber algunas cosas que puede prevenir antes de que sucedan, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema ya responsable de cada pareja, de cada esposo, cada grupo de esposos, ¿no? Que puedan involucrarse en conocer. Ahora, últimamente están apareciendo, por ejemplo, escuelas de padres. Algunas municipalidades tienen talleres para padres. Algunos colegios hacen algunos talleres internos de orientación a los padres, ¿no? O sea, viene dándose cuenta por tantos cambios, tantos riesgos que hay en el entorno escolar, en los colegios, tantos riesgos de la tecnología, de las redes sociales, de los celulares, ¿no? Que hay tantas problemáticas que se presentan a la vez que si los padres no están preparados para enfrentarlas, si no tienen cosas claras o estrategias claras para enfrentarlas, van a sufrir las consecuencias, porque hay muchas cosas que están dando vueltas en los colegios, dando vueltas
en el mundo digital, de redes, que son sinceramente muy peligrosas para los niños, ¿no? Ahora, Entonces, ahí tienen que haber una responsabilidad directa de los padres, ¿no? ahora también yo recuerdo la escuela de padres, pues estamos hablando desde siempre casi, de que yo tengo uso de razón. Desde, me acuerdo, cuando yo estaba en el colegio había escuela de padres estamos hablando, imagínate cuántos años, más de 30. Entonces yo digo, la escuela es como que el colegio se dio cuenta de que los papás también tenían que estudiar, tenían que llevar una escuela de padres porque veían que los hijos no podían ser educados solos y porque, como lo decías hace un rato, al inicio, como que los papás pensábamos o los papás pensaban desde, no sé, un par de generaciones anteriores, que, que el colegio era el que educaba, ¿no? Cuando el colegio es Claro, el que instruye. Entonces, el así colegio es. también supongo que se habrá dado con esa realidad de decir, oye, pero yo no puedo educar solo, es decir, ¿quién le tiene que enseñar a saludar a un chico? ¿Quién le tiene que enseñar el respeto? ¿Quién le tiene que enseñar las cosas básicas de convivencia en la casa? Entonces, también habrá dicho, oye, yo le enseño en el colegio, pero en la casa no pueden volverse, pues, digamos, personas que no controlan sus impulsos o que no respetan a la familia, etcétera. Entonces, por eso que habrá Y nacido la ahí escuela. juega, ahí justamente, Daniel, entra el rol de la familia, tanto la familia nuclear como la familia ampliada. Ahí hay dos niveles de organización dentro de la familia, ¿no? La familia nuclear que entendemos, el padre, la madre, los hijos. De repente hay un abuelo, una abuela que vive en la casa, pues la familia que permanentemente convive en un ambiente, ¿no? ¿No? Esa es la familia nuclear. Pero la familia ampliada es la que se forma con los hermanos de alguna de las parejas, con los padres de paz, que son en este momento los que tienen la responsabilidad, y otros componentes de la familia que también soportan o ayudan a los niños. Por ejemplo, en la familia ampliada, simplemente cuando se hacen reuniones familiares que son tan importantes, se transmiten valores, se transmiten tradiciones, se transmiten costumbres valiosas que han permanecido en generación en las familias. Por ejemplo, el respeto, por ejemplo, el esforzarse en los estudios, por ejemplo, el ser una persona que considera a los adultos mayores. Entonces, esos aspectos claves se transmiten y lo hacen muchas familias peruanas, pero lamentablemente eh, esa transmisión a veces se trunca porque algunas familias se quiebran, ¿no? Tú sabes, el alto nivel de divorcios que hay casi llega al 50%, entonces cuando se quiebran algunas familias, ya esa ayuda mutua que hay entre la familia nuclear y la familia ampliada es bien importante, se raja y se afecta, ¿no? Entonces no se llega a completar. Pero, Claro, por los niños son ejemplo, los más afectados, ¿no? así es, pero es una costumbre en Lima y muchas ciudades del Perú, por ejemplo, hacer reuniones familiares donde van todos los hermanos, todos los nietos, más todos los abuelos, como se dice, y de repente se celebra el cumpleaños de alguno de ellos y se está compartiendo una comida, una parrilla, ¿no? Y es muy común en esas reuniones hablar. Me pareciera que esa es una costumbre que hemos heredado un poquito de la herencia italiana, la mezcla italiana que tenemos por ahí en el Perú, o latina, que es participar a los niños que participen, por ejemplo, hay un cumpleaños de una abuelita, entonces se le dice al niño que dé unas palabritas para la abuelita, ¿no? Y que le desee, le exprese su cariño, su amor. Esas cosas tan sencillas, lo que estás transmitiendo es respeto. Estás enseñando a respetar al niño. Estás diciendo, mira, es cumpleaños del abuelito o de la abuelita, ¿no? Vamos a ir a saludarlo, prepara tus palabritas y que vas a decirle algo que tú sientas en su día especial. Entonces los niños se esfuerzan y los niños lo hacen, pero le das la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces por ahí la importancia de esas reuniones ampliadas que se dan en la familia, ¿no? Bueno, y felicitamos a los que ya lo estén haciendo, los que lo sea algo natural, pues, ¿no? Que lo están ya realizando, llevando a cabo. Ahora, eh, si empieza la escuela de padres, regresando al tema de la escuela de padres, cuando un papá ya es su hijo, ya tiene sus hijos, digamos, 6 años, 7 años, 8 años, como que ya pasaron, pues, gran cantidad de años donde debería ser. Yo soy un convencido, personalmente, no sé qué pienses tú, de que la educación empieza desde el primer día de que estás en el mundo, es decir, el día que naces, de ahí debería empezar. Y los papás como que a veces pensamos que, bueno, uno tiene que ponerse la autoridad que hablabas hace un rato, debe de imponerse recién, pues no sé, a los 4, 5 años, muy chiquito, pues todavía, ¿por qué les vamos a Claro, exigir? Es muy bebito. ¿Qué piensas al claro. respecto? Mira, en realidad empieza antes que nazcan los niños. Ojo.
En la cuando yo me barriga. puse a investigar, claro, bueno, me puse a investigar muchas cosas sobre los niños y cómo vienen, y un bebé en el vientre materno escucha a los 4 meses. A los 4 meses escucha, ¿correcto? Es un padre que sabe eso, tiene que hablarle a la barriga de la mamá, tiene que escuchar tu voz. Así como escucha el tono de voz de la mamá que le habla permanentemente, también tiene que escuchar el tono de voz del padre en la barriga de la mamá. Ese niño a los 4 meses que ya desarrolló su capacidad auditiva, eh, hace una serie de sinapsis cerebrales al escuchar, por ejemplo, sonidos, al escuchar música. Por eso la importancia que se puso hace un tiempo, que tuvieras muchas mamás con audífonos, ¿no? Muchas mamás con audífonos en la barriga. ¿Por qué hacen eso? Hacen eso porque ayuda, obviamente escuchando música muy suave, clásica, ¿no? ¿No? Muy melódica, ¿no? Hace que el niño dentro de la barriga vaya desarrollando ya una serie de conexiones al nivel neurológico que le va a permitir al momento que nazca una ventaja inmensa con respecto al niño o los niños que no lo hicieron, por ejemplo. Y eso lo averiguas investigando, leyendo, ¿no? Investigando, leyendo a ciertos autores. ¿Qué pasa? Un niño que ha sido de esa manera estimulado, por ejemplo, cuando nace, te levanta el cuello desde el primer día, te abre los ojos, ¿no? Eh, voltea al sonido, voltea las palabras inmediatamente. Entonces, fíjate, desde antes que nazcan, ya hay una acción de los padres que se puede preparar para que ese niño venga, digamos, un poquito más despierto, más hábil en ciertas cosas, ¿no? Desde antes que nazca. Y Eso de las obviamente, conexiones neuronales, perdóname que te interrumpa, sí, eso de las conexiones neuronales es muy importante también para el aprendizaje, ¿no? Es decir, se les hace pues, más fácil el comprender, pues, los números, sí es, eh, claro, para aprender a hablar más rápido. O sea, así es, esto es muy, correcto, muy importante lo que estás así mencionando. es. ¿Sí? El término es sinapsis, ¿no? Haces que las neuronas se conecten, ¿correcto? Y hacen sinapsis. Entonces tú ves un cerebro de un niño que ha sido expuesto a, por ejemplo, sonidos, música suave, y está todo conectado como si fuera una red de carreteras, ¿no? Y tú ves un cerebro de un niño que no lo ha sido, y tú ves como carreteras pobres, casi no hay conexiones, o no hay esas conexiones. Entonces, de ahí nomás del saque, ya tienes una ventaja de ese niño que ha sido estimulado correctamente, por ejemplo. Y cuando nace, empieza otro tipo de estimulaciones. Por ejemplo, unas técnicas que usan los japoneses tradicionalmente desde muchos siglos, cuando un bebé japonés nace, lo ponen boca abajo en el suelo. Es una costumbre japonesa poner al bebé boca abajo en el suelo. Siempre, desde el primer día, la primera semana. ¿Por qué? Porque es la posición natural del ser humano. La posición, uno lo pone en la cuna, que uno lo ve al bebé, es una posición fácil para el cuidador, que el que cuida lo está viendo al bebé y si se mete algo en la boca, ¿no? Ya. Pero la natural del ser humano es colocarse boca abajo, una colchonetita, en una plataforma, un espacio, eh, digamos, cómodo y seguro, para que el bebé comience a hacer esto, comience a levantar el cuello, a moverse, a tener movilidad desde el primer día. Y eso lo hacen los japoneses desde hace siglos. Y genera eso, entre otras cosas. Obviamente la capacidad motora, obviamente la capacidad de moverse, de desplazarse, genera una serie de ventajas en cuanto también a las conexiones neuronales. Y hoy en día, aquí se reconoce como una de las poblaciones que tiene unos IQ más avanzados. Normalmente es el Japón. Tú ves las estadísticas y una de las poblaciones como sociedad con IQ más avanzado, Japón. Y está en los estudios. Uno se encuentra con esa información y uno dice, bueno, ¿y qué hacen los japoneses? Bueno, hacen esto, hacen esto. Ah, ok. Y está ahí, te lo explican. Cuestión de aplicarlo nada más. Sí, de hecho que venimos analizando en esta conversación, pues que hay mucha, y no hay mala intención, pero hay mucha ignorancia, digamos, ¿no? Es decir, Correcto. ignorar temas tampoco es pecado. Es decir, No, 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 no. no es que, que somos unos ignorantes. No, simplemente se ignoran algunas cosas porque no hemos accedido a esa información o no hemos tenido el tiempo o no nos hemos preocupado por investigar, ¿no? Simplemente. Y Así bueno, es, esta es una de las correcto. razones por la cual estamos hablando de esto, ¿no? Porque mucha gente dirá, ah, mira, qué interesante. Entonces, esta conversación, la idea es que sea edificante, sobre todo para los papás que tienen, pues, chiquitos sus hijos o papás que tienen los hijos todavía en el vientre de mamá. Imagínate que Claro se que estén sí, topando con el programa. Sería, claro que sí, sería muy claro que sí. interesante. Ahora, quiero hacerte una pregunta general y de ahí la podemos ir desarrollando, porque
Si dijéramos, ¿cuál podría ser el desafío de un padre en el siglo XXI? O sea, ¿qué cosas serían sus desafíos para los padres del siglo XXI? Papá, mamá me refiero, ¿no? Claro, para los dos, ¿no? Mira, yo creo que los padres en el siglo XXI tienen ciertas ventajas con respecto a la anterior generación, pero también tienen ciertas desventajas, ¿ya? Hay de las dos, ¿sí? A ver, Y yo te diría como que las ventajas de los padres hoy en día. El acceso a la información para un padre preocupado o interesado está a un clic de distancia. La información está disponible, está ahí. Hay que hacer la tarea. O sea, hay que leer, hay que meterse a investigar de manera sistemática, ordenada, ¿no? Pero está ahí la información y mucha información es gratuita. Entonces, uno puede investigar, puede leer, todas las cosas que te comento las puedes encontrar, ¿no? Siempre y cuando investigues un poco y comiences un poquito a preguntar a otras personas que te pueden comentar o recomendar y te van orientando cómo puedes investigar. Es una ventaja muy, muy grande, es esa, ¿no? Otra es que hoy en día los padres, ¿no? Tienen la posibilidad, digamos, de soportarse con una serie de elementos tecnológicos, ¿no? Usados adecuadamente y correctamente, que van a hacer que esa experiencia con sus hijos sea muchísimo mejor. Si usan la tecnología de manera correcta, si usas esa tecnología de manera positiva. Te pongo un ejemplo, ¿no? En la pandemia, muchos padres se quejaban de las clases virtuales que no servían para nada, de que a los papás en la casa le daban tareas, que los chicos no aprendían matemáticas. Sin embargo, con las tecnologías hoy en día existe un portal que se llama Academia CAM, que es gratuito, en el cual tú tienes todas las matemáticas que un niño tiene que saber de todos los años escolares. Yo recuerdo que a mis hijos los agarré, hice mi usuario, puse a mis hijos como dependientes, los escribí y me comenzaron a desarrollar todas las matemáticas de segundo grado, cuarto grado y prekinder creo que les correspondía, para que hicieran todo el ciclo de matemáticas como refuerzo adicional a lo que ya venía entregándose al colegio, que sí, hubieron dificultades y no es lo mismo de una clase virtual que una presencial. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema a iniciativa de los padres que lo pueden hacer perfectamente cualquier padre. Y claro, los resultados fueron abismales. Cuando retornaron a la presencial, mis hijos fueron al colegio y sentían que estaban bastante tranquilos con las matemáticas, les iba bastante bien, pero no perdieron ese tiempo. Entonces la tecnología ayuda en la manera que lo usemos correctamente, ayuda bastante, más de lo que, por ejemplo, tenían nuestros padres, cuando no tenían esa tecnología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? sí, quiero complementar nomás con un testimonio personal. En pandemia, justamente recordando esta pandemia que inició en marzo del 2020, eh, mi hijo estaba en cuarto de secundaria Ya, y, y resulta pues que yo lo pescaba mirando videos de YouTube de matemática y claro, lo pescaba y lo pescaba y lo pescaba y decía, o sea, ¿qué chico le va a gustar la matemática? Decía, ¿no? Pero él, ahí, qué gran encanto por la matemática, hasta yo me sorprendí, de verdad. sí, Después, cuando regresó al colegio, ¿no? Ya digamos al quinto, eh, pasaba que muchos de sus compañeros pues no la hacían. Él empezó a enseñarles más bien matemática a ellos. Ha postulado a la universidad, digamos, sin ningún problema. No entró a academia ni nada. O sea, simple. Y ahorita está, digamos, bien, saca 20, 19 en la universidad en matemática. Pero es excelente. porque, bueno, en este caso fue por iniciativa propia de él. Pero quiero complementar lo que dices, que cuando hay ese esfuerzo, digamos, de buscar, encuentras y si practicas, hay resultados. Así de simple, o Así sea, no se inventa nada más, es algo concreto. es. Sí, correcto. Ahora, esas son una de las fortalezas que tienen los padres hoy en día en el siglo XXI, correcto. Pero también hay unas debilidades, ojo. No hay más Hoy en día fortalezas, a ver, cuéntame una más. ¿Alguna una fortaleza fortaleza más? más. Una fortaleza más, aparte de la Bueno, tecnología, aparte eh, de esta posibilidad que tenemos de estar informados, digamos, a un clic de distancia. así es. ¿Tendríamos alguna más por ahí? Mira, yo creo que todavía se conserva en las familias ese espíritu de
ese espíritu fuerte de mantener, sobre todo unas familias muy tradicionales o bastante grandes, de mantenerse unidos y de ayudarse entre la familia. Acá Eso en se Perú al mantiene. menos es Sí, sí, sí. bastante, Se eso sí, mantiene, la se mantiene familia es, perfectamente en diferentes comunidades en el Perú. También en la sierra se mantiene. Yo lo he visto, lo he presenciado en la sierra, en Lima, en diferentes comunidades, sea la comunidad china, japonesa, otras comunidades también se ve, la comunidad italiana también se ve. Entonces, eso es algo muy arraigado de colaborar en la familia, de ayudarse en la familia. Eso es bien importante. En pandemia muchas personas perdieron trabajo, por ejemplo. Muchas personas que quebraron, sus negocios quebraron. Entonces, ahí ha habido mucho soporte de la familia ampliada para ayudar. Yo he tenido compañeros y amiguitos de mis hijos en el colegio que tuvieron que retirar a sus hijos del colegio, que simplemente no podían mantenerlos al ritmo de las pensiones que exigen estos tipos de colegios, ¿no? Entonces tuvieron que retirarlos. Pero hubo un buen grupo que, a pesar de los problemas que habían, se soportaban con la familia, se soportaban con un familiar que los ayudaba. Entonces, sacaron el tema adelante de mil maneras para evitar romper los estudios de los chicos, ¿no? Entonces, eso me parece que se mantiene todavía. Eso es un valor muy importante de nosotros, los peruanos, cultura, y es importante conservarlo, es importante mantenerlo, ¿no? Y, como te digo yo, eh, alimentarlo con estas reuniones familiares, con estas reuniones ampliadas, con estas reuniones que se hacen. Muchas veces las familias a veces se complican o los niños les venden una idea de que de repente pues la felicidad es viajar a Disney, ¿no? O hacer un viaje a no sé dónde, ¿no? claro, y si no La viajas no felicidad eres no, feliz. si de viaje no eres feliz y hay una presión en los colegios muy fuerte, ¿no? Por ese lado, ¿no? Y me he topado con eso con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Mire, hijito, primero, el primer viaje que vamos a hacer va a ser al Cusco, le dije. Tú tienes que primero conocer tu país, No, yo porque quiero si no conocer conoces, no. Disney, mis amigos han ido a Claro, Disney. claro, si no conoces tu país, nunca lo vas a amar, le digo. Nunca lo vas a amar. Y lo primero que conocer, pues ya conocemos Lima, conocemos muy bien, hay que ir a conocer el Cusco, le digo, ¿no? Y ya están leyendo sus libros de Cusco, ya están informándose para hacer su viaje, para que conozcan Cusco, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que empezar por casa. Tú tienes que empezar a tus hijos que conozcan tu país, que conozcan la Sus cultura, raíces, la ¿no? historia, ¿no? Que la respeten, que entiendan las tradiciones, las costumbres, y ellos van a ir comprendiendo y valorando de que lo conocen. Pues es bien importante. Y eso parte de los papás, y eso parte también de los abuelos. O los abuelos mismos también promueven ese tipo de cosas, ¿no? Que son un poquito lo que mantienen las tradiciones en la familia, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, estos chicos ahora están bajo muchas presiones en los colegios. Ahí es donde el rol, la autoridad que te decía yo de los padres, tiene que ejercerse. ¿Cómo se ejerce? Con amor, pero con firmeza. Eso es bien, bien importante. Tú corriges a tu hijo con amor, porque quieres que mejore, pero con firmeza. Muchos padres por eso lo confunden, piensan que son amigos de sus hijos. Es un grave error. Los hijos van a escoger a sus amigos, ¿no? La relación del padre con los hijos es diferente, es una relación filial, ¿no? Padre-hijo, muy antiguo, es una relación de respeto, es una relación de obediencia, es una relación de honra hacia el padre, hacia los abuelos en la familia, ¿no? Si quieres verlo así, una relación vertical. Como organización, es una relación vertical. O sea, no es Los democrática. niños, O sea, eso de las no, familias democráticas es un cuento. no, ese es un esquema, bueno, surgen por ahí para unas personas que piensan que es democrática, que se vota. Disculpen, pero la organización familiar es vertical, ¿no? Es vertical. Hay unas personas que tienen responsabilidad de educar y preparar a otras personas para que puedan enfrentar con éxito la vida. Y ese rol, esa tarea, es difícil, no es fácil. Con todas las amenazas que hay hoy en día en la sociedad, es bien difícil. Entonces, si esas personas que son responsables de prepararlos no se preparan, no estudian, no leen, no investigan, estamos en un problema grave. Y ahí es donde te decía yo que venían los problemas o los defectos, ¿no? Esta generación actual, la que es padre hoy en día, lee menos que las anteriores, Claro, lee entremos menos. a las desventajas, ¿sabes? Una Entonces, desventaja la es eso. ventaja es que tienes una generación que lee menos. Esta generación actual es más visual, ve más videos, pero lee Pero en vez de menos. estar viendo videos que lo edifiquen para enseñar a sus hijos, ven TikToks y se pasan tal vez viendo videos que no los edifican y no aprenden. O sea, sí tienen Por tiempo supuesto, entonces. claro, porque
porque los benditos teléfonos estos de acá, ¿no? Mm. Están creados y diseñados para ser adictivos. La tecnología que está creada en esos smartphones, iPhone, lo que sea, generan adicción. Entonces, los papás caen en esa adicción y esa adicción se la está transmitiendo a los hijos. Y se la transmiten sin darse cuenta de que están generando un grave daño a los hijos, ¿no? El celular genera adicción, hay que tenerlo claro. Entonces, uno tiene que manejar como padre, como adulto responsable, primero el autocontrol del uso del celular como ejemplo en la casa. Reglas claras y sencillas en la casa, ¿no? En la mesa no hay celulares. Cuando se cena, se almuerza o se desayuno, no hay celulares. Nadie puede estar con celular. En la mesa se conversa. En la mesa se comparte. En la mesa se pregunta cómo estás, cómo te va, qué tal te fue en las clases, qué tal tu deporte. Y se charla en la mesa. Si uno de los padres comete el error de estar respondiendo celular, o respondiendo llamadas, o haciendo llamadas dentro de la mesa, pues los hijos que están alrededor, que ven ese ejemplo, van simplemente cuando les den un celular, ponerlo en la mesa y va a tener a dos, tres personas en la mesa con celulares. Y es lo que ves en restaurantes, lo que ves en muchos lados, ¿no? Que están con el celular y no están, y se han olvidado de compartir, de conversar, de hablar, ¿no? Que es algo tan importante, ¿no? Ahora, lo que también se Ese, ve, Alberto, perdóname, lo que también se ve es que cuando quieren, no sé, pues un chiquito de 3 añitos está pues inquieto, le dan un celular para que se calme. Y creo que eso también es un gran error, que le dan sus jueguitos estos, pero ya eso lo no es un ya gran, eso no es un gran error, eso es un terrible error. Le es un están pecado haciendo mortal ya. un daño, sí, un daño fatal a un niño. Es preferible darle un carrito. Prefiere darle un carrito al niño, que esté con su carrito, imaginando que es un carrito y golpeándolo y tirándolo, a darle un celular. Ese es un grave, grave, grave error, es un grave peligro. Yo creo que lo hacen por desconocimiento nuevamente, Ujú. por desconocimiento de lo que impacta, lo que hace estos equipos que son adictivos, ¿correcto? Y están hechos para ser adictivos, están hechos para atraparte, tienen tecnologías envolventes. Te van a capturar con una cosa, con la otra, y te van a tratar de que tú estés la mayor cantidad de tiempo posible conectado al celular, por N cosas, ¿no? Ya, te quiero, Eh, antes de pasar al siguiente desventaja, quisiera que me digas un consejo tuyo para la audiencia. A qué edad tú recomiendas que un chico ya tenga su propio celular, su propio teléfono? ¿A qué edad? mira, se ha ido adelantando cada vez más. Hasta hace unos años se lo entregaban a los 14 años, 13 años, ¿correcto? Y ahora se está viendo a los 12 años, 11 años, ¿sí? En España se lo están dando a los 9 años, cuando toman su primera comunión, les regalan un celular, ¿no? Entonces, cada vez se adelanta más. Yo creo que no puedes evitarlo, tienen que usar celulares, pero creo que lo más importante al momento que uno entrega o los padres entregan un celular es establecer, y lo hemos hecho así en nuestra casa, el contrato. Es el momento en que el cual el niño de 11 12 años firme su primer contrato. Fíjate lo importante. Nosotros tenemos un contrato con nuestra hija de 20 puntos. Te lo puedo compartir si quieres y lo puedes transmitir a tu audiencia, no tengo ningún problema. Un contrato en el cual se establece qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer con el celular, cómo es que se carga, no duerme el celular en el cuarto, una serie de reglas que a un niño de 11 años tiene que aceptarlas, tiene que firmarlas, y tiene que comprometerse a cumplirlas. Y de no cumplirlas tiene sanciones, tiene penalidades. Como por ejemplo que le suspendes el celular una semana, se lo retienes el fin de semana, ¿no? O algunas sanciones que tienes que aplicar para que ellos se cumplan. Ese contrato es bien importante porque el niño o el preadolescente lo va a leer y se va a dar cuenta, ah, caramba, me está dando este equipo que me abre el mundo a una serie de cosas que están ahí y hay riesgos y peligros, pero me estás advirtiendo de antemano, ¿no? Las cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Es bien importante. Es clave para mí. No puede haber que un padre le dé al niño el último iPhone o el último teléfono y se olvide. ¿Sabes qué, para mí? No fastidies, toma tu celular, ya no me digas nada. Porque no digas nada. Al contrario, o sea, tienes que decirle todo. Porque, porque lo estás dejando solo al niño frente a una tecnología en la cual podrían ellos afectarse de N maneras. ¿No? De N maneras. Ojo, ¿ah? O sea, la Desde perder supervisión su paternal inocencia. tiene que estar mucho más atenta cuando ya entrega un celular. Total, ¿no?
total. Y tienes que tener reglas claras desde el comienzo, reglas claritas desde el comienzo. Por ejemplo, tú puedes dar un celular a un niño, sí, pero no necesariamente que tenga celular va a significar que se abra cuentas en redes sociales. O sea, ¿por qué tiene que significar que tenga un TikTok o un Instagram un niño de 11 años, por ejemplo, de 10 años? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué problema le estamos transmitiendo al niño, a los niños, cuando le dejan un celular y los chicos comienzan a abrirse cuentas en redes sociales? Muchas veces sin que los padres sepan, ¿no? Y tienen cuentas en redes sociales. O sea, ahí hay un peligro que los padres tienen que ser conscientes de que tienen que eso irlo gradualmente midiendo y controlando, y en algún momento tendrán su acceso a una red social y solamente lo usarán. Pero a una edad de 10 años, 11 años, que le dejen abierto el celular para que haga y observe todo lo que quiera, es muy peligroso, es demasiado peligroso y me parece que es una irresponsabilidad por parte de los padres. Y solamente para complementar, pues nadie podría seguir las reglas si no saben cuáles son, ¿no? Entonces, si no están claras, esto del contrato me parece magnífico porque ya hay como una especie de compromiso mutuo, es decir, te estoy Es, entregando y esto viene con una responsabilidad así incluida es, y que tú así tienes que es. demostrar que te lo mereces y que también has madurado lo suficiente como para poder asumir ese compromiso, ¿no? Ahora, Correcto. y ahí viene algo pues muy importante que está enlazado, para mí está enlazado, solo que quisiera que lo expliques mejor. ¿Cómo es esto de la autoridad? Porque la pregunta clásica en las charlas de padres es, mi hijo me hace berrinche al salir del supermercado, me hace berrinche aquí en la familia cuando estamos en una reunión y no sé qué hacer. Lógicamente, él no tomó las precauciones o no, mejor dicho, cedió su autoridad, claudicó en la autoridad que un padre tiene que tener. Hablaste hace un ratito un poquito de la autoridad, pero Sí, ¿dónde claro. empieza? ¿A qué edad se tiene? ¿Y cómo podría, si es que, no sé, pues ahorita tenemos algún papá recién, Nobel papá, primerizo? A ver, ¿qué consejo le darías como un gran paréntesis a seguir lo que estábamos hablando? Pero me parece importante que esto quede claro. Primero hay que tener claro qué implica la autoridad de los padres, ¿sí? ¿Qué implica la autoridad de los padres? Después se debe tener claro cómo aplicar la autoridad en las diferentes edades o etapas de un niño, ¿sí? Que hay diferentes momentos que se tiene que aplicar la autoridad, ¿no? Lo tercero que te comenté fue que siempre que los padres corrijan, tienen que hacerlo con mucho amor, pero con mucha firmeza. Esto es bien, bien importante, ¿no? Y obviamente lo que todos los psicólogos también te recomiendan es que el tema de los límites que hay que explicar a los niños. Hay que hacer límites. Los niños nos van a retar. En un supermercado se ponen caprichosos porque quieren un juguete, un caramelo, nos van a retar permanentemente. Hay padres que por la vergüenza, por no hacer un poco de llamar la atención, ya toma, le compran el chocolate, le compran el caramelo, le compran el carrito, ¿no? Esto pasa bastante. Lo que hay que explicarles a los niños es simplemente, hijo, estamos yendo a hacer las compras de la casa, previamente, ¿no? Vamos a ir a hacer las compras de la casa, las que necesitamos, ¿no? No estamos yendo a comprar juguetes, no estamos yendo a comprar caramelos, no estamos yendo a comprar dulces. La comida está en la casa, los juguetes están en la casa, estamos yendo a hacer las compras para la casa. Y el niño, por lo menos, va a estar avisado. Pero llegando al cajero te va a agarrar algo y te va a pelear. ¿Qué te recomiendan para ejercer una autoridad o ejercer algún tipo de acción en ese momento? Uno toma al niño y lo retira, lo lleva al auto, lo lleva a un sitio, lo saca de ese espacio y lo lleva y le explica. Pues lo saca de esa multitud de colores que tienen las góndolas y todo el efecto Ya de la psicológico que, tentación, que de la tiene, así es, tentación. de la tentación, lo retira de ahí y le dice, hijo, ¿te acuerdas que te dije que fuimos a comprar estas cosas para la casa, para todos? Que, bueno, eso es lo que estamos haciendo, no estamos comprando caramelos, ni estamos comprando juguetes, ¿no? Entonces hay que explicarle al niño, ¿no? Va a renegar, seguramente va a gritar, uno lo hace con calma, con firmeza, y le explica al niño, sin agredirlo, sin lastimarlo, sin mandonearlo, sin jalarlo, ¿no? Eso es lo que no hay que hacer. Hay que tratar de, en la medida de lo posible, el adulto responsable, saber cómo se tiene que actuar en esas situaciones. Si no se sabe, claro, tú ves a unas mamás que lo jalan a los niños, están peleando con... No, pues, es que tú no puedes llegar al punto de estar forcejeando a un niño porque vas a generar otros problemas, ¿no? Mayores. Ya, Entonces tienes que
Y esos niños Sí, que chiquitos a los que se les permite que den manazos a su mamá, cachetado, y la mamá se ríe, como que tal vez ese es sea por el inicio desconocimiento. digamos, Eso es por de la desconocimiento, siguiente ¿no? escena que estamos describiendo. Sí, claro, es por desconocimiento, ¿no? Porque en casa tenemos una niña y dos niños, y eso pasa. Pero a la primera que pasa, lo paras al niño y le dices, acá en la casa no se pega. No se pega ni a la hermana, ni a la mamá, ni al papá. Acá no se pega a nadie. Uno tiene que explicarle al niño, ¿no? Que no, sentado en una silla, un niño hoy en día lo sientas en una silla, le dices, quédate 2 minutos sentado acá, o 1 minuto sentado acá, y el niño le va a costar sentarse en la silla, pero esa es una forma de aplicarle un castigo, una sanción firme a un niño que de repente reiteradamente viene comportándose o no atendiendo la indicación de no levantar la mano, no pegar, ¿no? Entonces, eso cuesta. O sea, Eso tienes que tiene que pasar por una arrancar esa vez, mala dos costumbre veces, de saque. O sea, no así es. puedes Pero permitirla, tienes, digamos. pero tienes que ser constante y te va a retar el niño y tú tienes que volver a estar ahí, te va a retar y tanto el padre como la madre deben estar alineados que esa es la manera correcta de corregir. Muy Y si importante. un padre interviene, imaginemos que es el padre, y la madre está observando, la madre calladita, mientras que el padre corrige. Si la madre interviene y está corrigiendo, el padre calladito y la mamá corrige. Ya después, ya después en el cuarto de la pareja, se conversa. Oye, creo que no debiste hacerle esto, o lo has resonado muy fuerte, o fue muy después. Pero delante de los niños, es uno que corrige, sea el hombre o la mujer, cualquiera de los dos puede corregir, obviamente, y el otro guarda silencio. El otro guarda silencio, ¿Y por qué? ¿no? Porque justamente ahí no tienes que debilitar la autoridad que representa el padre y la madre. Ojo, los dos representan la autoridad. No es que el padre represente la autoridad, es el padre y la madre los que representan la autoridad. Claro, si no hay madre en casa o no hay padre en casa, la representará los que estén en casa, correcto. Ujú. Pero ellos son los llamados a ejercer la autoridad, ¿no? O sea, Entonces, hacer en ese eso ejercicio, es, sí, o sea, no estar alineados o ponerse a discutir ante, digamos, la corrección de uno de los papás y el otro sale en defensa del chico es el peor de los errores según lo que planteas, por porque supuesto, se mina la autoridad. así es. Daña la autoridad. Daña la autoridad en el momento que uno de los padres está ejerciendo justamente esa autoridad, la estás dañando, la estás boicoteando, la estás debilitando. Entonces los niños comienzan a entrar en la confusión, ¿no? No, pero mi mamá me dijo esto, pero no me dijo... No, no, no. El tema es uno solo. Sea que lo aplique el padre o que lo aplique la madre. Pero es uno solo. Si hiciste algo mal, está mal. Si has hecho todo bien, reconoceremos, te felicitaremos también los dos. Pero si haces algo mal, está mal. ¿El niño cuándo se da cuenta que las cosas están bien o están mal? Alrededor de los 7 años. Alrededor de los 7 años ya el niño tiene la capacidad cognitiva para darse cuenta si esto efectivamente está mal, esto está bien. Ya se dan cuenta a los 7 años. Ojo, hay que tenerlo claro. Antes tal vez no, están formando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Y en esa etapa de formación, qué es lo que está bien o qué está mal, fue un tema que te comenté la vez pasada, la importancia de los cuentos clásicos en la casa. Los cuentos clásicos son muy importantes y que los padres se lo puedan leer a los niños, sea la mamá o sea el papá. Cuentos clásicos de los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Eh, Hansel y Gretel, por ejemplo, le pueden leer a los niños. Cualquier cuento clásico le va a transmitir una serie de valores, una serie de actitudes correctas que van a diferenciar claramente lo que está bien de lo que está mal. ¿Quién representa el mal? ¿Quién representa el bien, ¿no? Y esos cuentos que están hechos justamente, a unos le llaman cuentos de hadas también, ¿no? Te permiten dentro de esa historia, ese relato, al niño comprender si una acción es una acción que la podemos aceptar o no aceptar, si es una acción que la podemos mantener o no mantener, podemos rechazar, ¿no? Entonces, es muy importante. Por ejemplo, el que te comentaba yo de Hansel y Gretel, ¿no? O sea, Hansel y Gretel es un cuento tan bonito y tan clave a los niños, que es básicamente la historia de dos niños que son dejados por su madrastra en el bosque, ¿no?
y lo dejan solos. El drama es que a los niños los dejan solos en el bosque. Y solos en el bosque, estando solos los niños, se encuentran con esta casita de dulces, chocolates, ¿no? Y se lanzan, ¿no? A comer todo lo que querían comer porque venían de varios días sin comer. Y claro, se encuentran con la bruja ahí. Entonces, ¿qué reflexión te deja eso de la casita de chocolate donde todo es gratis y donde todo puedes comer? Llévalo a la actualidad, a las redes sociales, al Instagram, al TikTok. ¿Acaso uno paga por ingresar al TikTok? ¿A uno paga por ingresar al Instagram? No, es gratis, ¿no? Pero gratis tiene truco, tiene algo atrás. En este caso, en el Finalmente es cuento Hansel y Gretel, la tienes manzana a del la bruja, ¿no? paraíso, la manzana Claro, prohibida. tienes a la bruja, en el caso del cuento de los hermanos Grimm, ¿no? Que es la que captura a los niños y lo comienza a engordar y quería comérselo, ¿no? No, es una malvada la bruja esa, ¿no? Pero hoy en día en las redes sociales pasa lo mismo. En un teléfono es un TikTok que es gratis. ¿De dónde está lo malo allá adentro? Eso gratis no es gratis, pues. Porque te están haciendo que tú consumas una serie de informaciones, que estés expuesto a una serie de publicidades, que estés expuesto a una serie de cosas que tal vez no deberías ver y que finalmente te pueden hasta dañar. Que es lo que está pasando hoy en día y se ve en los colegios, ¿no? Bastante, ¿no? Ahora, ahí es importante, según este cuento, si es que tuviéramos que sacarle un poquito más de moraleja y de enseñanza, el hecho de diferenciar lo bueno de lo malo, de detectar los peligros, que nada es gratis y digamos, pues la tentación puede estar pues a la orden del día, pero que hay siempre algo oculto, que la oscuridad y la luz son diferentes y que la verdad y la mentira también. Es decir, si empezamos a educar en valores, me parece muy oportuno tu sugerencia, tu aporte, ¿no? Porque esto de los cuentos clásicos tienen bastante riqueza en los valores, en la cultura, en la formación de lo bueno y de lo malo, ¿no? De la verdad y la mentira. Y es algo Así es. que también ha sido corrompido a lo largo las últimas décadas, ¿no? Porque los dibujos después de lo que eran pues sanos empezaron a transformarse, ¿no? Hasta los Dráculas ya son buenos ahora. Y quiero que me expliques un poquito eso. ¿Por qué se ha trastocado eso? ¿Es a propósito? ¿Es que quieren que ya no crezcamos en valores o es que quieren que ahora veamos lo malo en bueno y al revés? Mira, bueno, el tema es largo ahí, en ese punto que has tocado. Yo creo que ya muchos padres se dan cuenta claramente de lo que se está haciendo con los niños, ¿no? De hecho, hay un intento de generar confusión. Hay un intento de mezclar lo que era bueno, verlo como malo, y lo que era malo, verlo como bueno. Están generando una confusión con todas las más media, la televisión, las redes, los programas que tienes hoy en día, ¿no? Es una intención, digamos, si quieres verlo así, planificada. No es casual, es planificado. Lo que están haciendo es confundir a los niños que no tengan claridad y de distinguir lo que está bien, lo que está mal. Entonces están haciéndolo adrede por medio de los dibujos, el cine, por medio de las caricaturas, por medio de una serie de temas que están llegando a los niños hoy en día, que muchos papás tal vez no se dan cuenta, ¿no? No son muy acuciosos, pero uno cuando ve ni siquiera las versiones de Disney, ojo, las antiguas, ni siquiera las de Disney antiguas, ojo, son fidedignas con los cuentos originales de los hermanos Grimm, otros, iban por otro lado, son, recordemos, Disney hace adaptaciones de los cuentos clásicos, pero es la versión de Disney, no es la versión ni siquiera real muchas veces de la que sale en los cuentos originales, y es una versión adaptada al cine, ¿no? Pero lo que están haciendo en los últimos 20 años es más grave. Lo que están haciendo es confundir a los chicos, ¿no? El Drácula que hablábamos, ¿no? O las películas que tú ves de esta película de los vampiros, ¿no? Ahora pues estamos en una época en que los vampiros, ¿no? Son pues modelos, ¿no? Perfectos, ¿no? Guapos, ¿no? Hermosos, salen a la calle, ¿no? Y brillan, ¿no? Son luminosos, ¿no? O sea, es una cosa, pero impresionante, ¿no? O sea, las chicas se enamoran del vampiro, ¿no? Del vampiro, lo que representa, ¿quién representa el vampiro? Un ser que te roba el alma,
históricamente que te chupa la sangre, que te mata, ¿no? Que te elimina, ¿no? Entonces es un demonio, es un representante de un demonio, ¿no? Que está ahí, pero que hoy en día te lo muestran, pues, moderno, fashion, cool, como dicen los chicos hoy en día, ¿no? Todos son recontra cool. Y también encima le meten al hombre lobo, ¿no? O sea, le meten al hombre lobo como, o sea, la protagonista está entre un vampiro y el hombre lobo, ¿no? Entonces el hombre lobo también tiene, lo muestran en estas películas como tributos, ¿no? De que tiene cosas buenas, de que ¿no? El hombre lobo te mataba, ¿no? En la historia tradicional el hombre lobo te mata, te captura y te mata. Y si es luna llena, peor todavía, porque te descuartiza, ¿no? Entonces, tiene esa connotación, ¿no? Y en la historia, los lobos representan siempre el peligro en el bosque, ¿no? El acecho del lobo es uno de los miedos que pueden tener cualquier persona que ha vivido cerca de un bosque donde ha habido esta presencia del lobo. Entonces, es el peligro, la amenaza, que te puede destruir, te puede matar, ¿no? Te puede cazar, te puede atacar en manada, ¿no? Entonces, lo llevan al cine y lo cambian, y lo comienzan a trastocar, ¿no? Con la intención de confundir. O sea, la intención de fondo es confundir a los jóvenes. Un joven de 12 años que de repente se topa con las películas de los vampiros está formando un poco su personalidad, acentuando sus temas y de repente ve eso y dice, yo pensé que los vampiros eran malos, sí, pero acá son buenos. Yo pensé que los lobos eran malos, pero acá los veo que son atléticos, deportistas. Entonces, no me queda claro. Se confunde. O sea, poco a Y poco esa manipulación, el relativismo claro, empieza a que es lo que está calar en atrás, sus pues. conciencias, ¿no? Es lo que está atrás, pues. No lo quería decir, pero es lo que está atrás. Claramente está atrás. Si uno es un poquito más agudo en las cosas que vemos, eso se ha expandido, esa práctica. En Y en la música películas, también, ¿no? en la música, en dibujos animados, en cuentos para niños. Yo estaba viendo una serie de cuentos para niños que ya tienen esos temas sugeridos y introducidos de una manera muy sutil, ¿no? Pero lo introducen y los papás no se dan cuenta. De repente compran una serie de cuentos en la feria del libro, piensan que están llevando algo muy bueno y de repente pues, son cuentos que le va a generar más daño al niño que bien. Entonces, hasta para eso los padres hoy en día tienen que estar preparados para saber diferenciar entre los buenos libros y los malos libros. Ujú. Y lamentablemente hay malos libros, ¿no? Y ahí hay que informarse, hay que investigar, hay que un poquito recorrer un poquito las lecturas. Bueno, Alberto, pasó lo que temíamos. Nos quedó chico el programa. De verdad que un gusto lo que has compartido. Gracias también por ser un ejemplo, digamos, de papá atento, de papá acucioso. Te vamos a poner como ejemplo hoy día. No, no, Porque así debemos de ser, pues, ¿no? Un poquito más atentos. Podemos ser padres ausentes en algún momento por alguna crisis familiar, digamos, o para alguna enfermedad, digamos. No podemos decir, oye, ¿por qué estuviste ausente? Pero, pero creo que cuando un hijo te dice, papá, ¿no? Quiero hablar contigo, tienes que dejar todo lo que estás haciendo y decir, hijo, ¿qué necesitas? Darle atención. Eso es lo que necesitamos ahora urgentemente de parte de los padres, ¿no? Tal vez no tengan tiempo o mucho tiempo para dar, pero en el momento que tú te das cuenta que tu hijo te necesita, deja todo y atiéndelo. Ponle la atención que merece. Jamás le digas no después o jamás hagas ese ademán de que lo estás escuchando y sigues revisando tu celular o respondiendo en tu computadora, porque ese es, digamos, como un puñal para las emociones que están también de alguna manera creciendo en el niño junto a ellos, ¿no? Y creo que eso es sí sería correcto. realmente un puñal. Tus palabras finales, mi estimado Alberto. Mira, una reflexión final, porque el Perú y los peruanos hemos pasado una pandemia muy dura y nosotros sabemos que hay cerca de 100.000 jóvenes peruanos que se han quedado sin papá o se han quedado sin mamá, ¿no? Es una realidad muy dura que no se comenta mucho, pero eso ha dañado a esas familias. Tanto el sustento, las posibilidades de estudio o las posibilidades de seguir avanzando. Yo solamente quería hacer una reflexión sobre ese tema, porque ahí es donde entra a jugar la familia. Y con un tema muy personal, un caso que le pasó a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era el mayor de 6 hermanos, eh, y a los 15 años fallece su padre, ¿no? Y su mamá
y el abuelo, que era el mayor, ¿no? Comenzó a jugar un doble rol, el rol de hermano mayor y el rol de padre. Fíjense, este es un mensaje para estas familias que hoy en día está ausente el padre o la madre, ¿no? El rol del hermano mayor en la familia va a tener que cambiarse, tiene que asumirse, porque a los que están abajo, esos niños que son más pequeños en la familia, hay que sacarlos adelante, ¿no? No podemos tirarnos al abandono. Estas familias que están rotas por el efecto de la pandemia, que no se habla mucho, yo no sé por qué no, pero deberían necesitar un apoyo puntual, un apoyo real, porque estas familias no pueden echarse a perder. Hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Entonces, yo hago un llamado a esos hijos mayores de esas familias que les toca un rol. Entonces, si tienen 18 años y tiene tres hermanos abajo, dos hermanos abajo, le toca un rol. Hay que jugar un rol ahí. Conversar con la madre o el padre si que están, y si no están, con el adulto responsable que quedó por ahí, pero tienen que jugar un rol, porque tienen la obligación o la responsabilidad, así ha sucedido, de sacar adelante a sus hermanos menores, de velar por sus hermanos menores, de convertirse a la fuerza, si quieren verlo así, en un padre fast track. Pero de la noche a la mañana tienen que asumir o madurar y darse cuenta que esos hermanos que están abajo, pues tienen que ayudarlos, tienen que estudiar, tienen que revisarlos, tienen que aconsejarles, porque si no lo hace ese hermano mayor, los chicos se pueden perder. Los chicos se pueden perder. Entonces, esa es un poquito la reflexión que quería dejarte. Creo que hay cerca de 100.000 peruanos que se han quedado sin padre o sin madre producto de la pandemia, lo cual es una tragedia de familia peruana. Y que con este ejemplo, fíjate, todos los hermanos de caso de mi abuelo son profesionales, formaron su familia, se casaron, ¿no? Y salieron adelante, pero hubo una decisión de ese hermano mayor, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante y eso creo que se podría transmitir a los papás o a los jóvenes si lo están viendo, que hay un rol que cumplir, ¿no? No se eche para atrás, no se tire para atrás, hay que empujar para adelante, remar en la misma dirección, ¿no? Y la sociedad debería ayudarlos y debería colaborar con ellos de alguna manera, ¿no? Ese es un poquito mi comentario. Bueno, te agradezco, te reitero el agradecimiento, Alberto, y bueno, esperemos que en un par de semanas o tal vez máximo un par de meses, pues te tengamos otra vez por aquí en una segunda parte. Te mando un fuerte No, no hay abrazo y problema. gracias por tu tiempo. Claro que sí, Daniel, claro que sí. Estamos en contacto cuando quieras colaborar en lo que pueda. ¿Sí? Excelente. Bueno, amigos, llegamos a la parte más triste del programa, que es la despedida. Esto fue en Clave Familia a través de Canal B. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes. Chau, cuídense.